Grita más que los papás. Bien, hermanos, se les saludo con la preciosa paz de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como también siempre, pues estamos saludando a todos los hermanos y amigos que noche a noche nos siguen a través de las redes sociales. Amén. Que el Señor añada bendición a vuestra vida y a vuestras familias. Vamos a continuar en el corto tiempo que nos queda, ¿verdad? Con el estudio del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Y entramos ya al capítulo 6, un capítulo bastante interesante. Apocalipsis capítulo 6. Y también estábamos viendo el paralelismo o el paralelo que existe, ¿verdad? En cuanto al orden de las cosas que el Señor Jesús les dijo a los discípulos, respondiendo a la pregunta que le hicieran en Mateo 24 de cuándo serán estas cosas, ¿verdad? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será la señal de su venida? ¿Y cuál iba a ser la señal también del fin del siglo? Amén, hermanos. Ahí estábamos revisando la semana pasada. Entonces, el capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a orar, cierra sus ojitos ahí, vamos a orar. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, escudriñarla. Y gracias, Señor, porque a través de la revelación de ella, tú nos muestras cuán grande gracia y amor tienes hacia nosotros. Señor, este libro es un libro precioso porque manifiesta tu voluntad perfecta, no solamente en el pasado, en el presente, sino también en el futuro, reconociendo que tú eres Dios soberano y que tienes el control sobre todas las cosas. Muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso. Te damos gloria, te damos honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Amén. Bien, ahora sí, en el capítulo 6, ¿verdad? Vamos a ver los 6 primeros sellos que se abren y que estaban, ¿verdad? Solamente la autoridad del Cordero como inmolado tenía esa autoridad para abrirlos, ¿verdad? Estos 6 sellos envolvían un rollo o un libro donde se va a determinar el futuro, ¿verdad?, del mundo entero. Y el capítulo 6 empieza, como ya vimos la semana pasada, empieza abriendo el primer sello. Y en este primer sello, según lo que dice el capítulo 2, el apóstol vio un caballo blanco, ¿verdad? Y el que lo montaba, que tenía un arco, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y habíamos revisado acá que habían muchas teorías, ¿verdad?, doctrinales, muchas formas de ver teológicamente, principalmente este versículo número 2, porque hay algunas doctrinas, no le voy a decir cristianas, evangélicas, porque realmente tienen una corriente doctrinal de otra denominación, donde asumen, ¿verdad?, que el jinete de este caballo blanco es Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros estamos en oposición a esa doctrina, en oposición a esa enseñanza. Primero, porque quien abre este sello es el Cordero es Jesús, y por lo tanto el Cordero, ¿verdad?, no puede ser el mismo que viene en el caballo blanco. Ahora, si bien es cierto, el caballo representa o es sinónimo de fuerza, es sinónimo de poder también en cuanto a la guerra. No sé si usted recuerde que hay muchos versos bíblicos cuando se nombra, ¿verdad?, a los hombres de a caballo, ¿verdad? Cuando se nombra a los hombres de a caballo era una fuerza de la caballería antigua testamentaria y que servía para, de cierta manera, ejercer un dominio sobre la batalla. Entonces el caballo representa eso realmente, representa la fuerza. Lo que quizás confunde, ¿verdad?, un poco es el color del caballo, porque el caballo blanco, ¿verdad?, el blanco es sinónimo de pureza, ¿verdad?, sinónimo de santidad. Sin embargo, también nosotros revisamos la semana pasada
que este jinete no es el mismo del capítulo 19 del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Donde ahí sí se describe literalmente que en el capítulo 19 que quien monta o quien viene con los santos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. O sea, está claramente descrito. Y lo segundo es que a este caballo dice que tenía un arco, ¿verdad? Y no una espada, ¿sí? La espada realmente caracteriza, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos el libro de Efesios capítulo 6, revisamos que una de las partes de la armadura de Dios es la espada del Espíritu. Y también vemos que a este jinete le fue dada una corona, y revisando, ¿verdad?, en el griego esta palabra de la corona, la palabra que se usa es estéfanos. Esta palabra era para darle una corona a aquellos que tenían una victoria en los estadios olímpicos. No sé si usted recuerda, antiguamente se ponía una corona de laureles, tanto al César como un emperador terrenal, considerado un semidios en su tiempo, como también a aquellos que vencían en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Esta es la palabra que se utiliza. Cuando la palabra realmente que debe utilizarse para rey, ¿verdad?, es diadema, que es tal como lo vimos en Apocalipsis 19. Revisemos un ratito Apocalipsis 19, para tener claro esta porción, ¿verdad? Apocalipsis 19, verso 12. Dice, sus ojos, desde el 11 leamos, ¿sí? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Mire, otra vez nombra un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya da una descripción muy particular del jinete de este caballo, ¿sí? Y con justicia juzga y pelea. No es con guerra, sino dice que con justicia él juzga y pelea. No es con guerra, no es con armas, no es con, ¿verdad?, no es con arco, ¿sí?, como sí nombra el jinete del primer sello, ¿verdad? Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. O sea, no usa la palabra estéfano, como le digo, que es para representación de aquel que obtenía una victoria olímpica, ¿verdad?, o una victoria en los juegos que se hacían en la antigüedad. Entonces, la palabra diadema es la que corresponde a rey, ¿sí? Por eso es que en el verso número 16 termina la descripción de este jinete, ¿verdad? Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay que hacer una aclaración, ¿verdad?, en cuanto a esta posición doctrinal, que yo no sé si en algún momento usted la habrá escuchado, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra posición en cuanto a este estudio, verdad? Entonces está claro, ¿verdad?, que este caballo o este jinete, ¿verdad?, es, como dice el libro de Mateo, capítulo 24, verso 4, ¿verdad?, cuando Jesús le dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, haciendo un paralelo con el libro de Mateo, capítulo 24, vemos que este es, se podría decir, el último, ¿verdad?, el último de los que engañarán, ¿verdad? El verdadero anticristo sería, porque hay muchos anticristos, pero este sí es el verdadero anticristo, el último falso Mesías, el que saldrá a luz, ¿verdad?, después de que la iglesia haya sido levantada. Amén, hermano. Porque es necesario que la iglesia sea levantada para que haga la aparición el hombre de pecado, como también lo vimos en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4 en adelante. Amén, hermano. O sea, es necesario que la iglesia sea levantada para que aparezca este personaje, ¿verdad? El hombre de pecado, el inicuo, quien así lo describe, ¿verdad?, el apóstol Pablo. También vimos algunas características de este hombre, ¿verdad?, en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 9. Es interesante resaltar, ¿verdad?, el poder político. Es interesante resaltar el poder mundial que ejercerá a base del engaño a las naciones.
Y también es importante resaltar cómo la gente creerá. O sea, no será muy difícil para el mundo caer bajo los efectos del engaño del anticristo. No será muy difícil. Y no será muy difícil, ¿por qué? Porque el mundo clama en la actualidad realmente que exista una paz mundial. O sea, hay un caos tremendo en el mundo. Nuestro país no está exento de eso. Pero si lo miramos a nivel global, vemos que hay una especie de, como de organización, ¿verdad?, que prepara realmente una salida mundial, que prepara un escenario para la aparición de alguien que va a traer por fin la solución a este mundo. ¿Sí? Y es lo que se conoce como el nuevo orden mundial. A pesar de que reconocemos que a través de la historia del ser humano han habido muchos nuevos órdenes mundiales o muchos órdenes mundiales que se quisieron establecer, pero este será el último orden mundial, y este último orden mundial tiene muchas características, ¿verdad?, del tiempo ya del rapto de la iglesia. Una de ellas principalmente es la tecnología, ¿sí? La tecnología. Hace 50 años atrás, 60 años atrás, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, años 45 en adelante, si bien es cierto, la tecnología en la guerra tenía su avance, ¿verdad?, no es la misma tecnología, ¿verdad?, en la guerra que hay ahora. Es más, la tecnología a nivel digital, a nivel, ¿verdad?, a nivel de cuestiones de comunicación, no había tenido su avance, sino que empieza a partir de esa fecha. Estados Unidos hizo un lanzamiento de 2 bombas nucleares cuando tuvo el conflicto con Japón, que eso permitió la rendición de Japón, ¿verdad?, en Nagasaki y en Hiroshima. Usted lo conoce, eso es la historia, pero esas 2 bombas no son globitos comparado con lo que hoy por hoy, ¿verdad?, realmente existe como armamento, y que se gastan millones y millones de dólares, ¿verdad?, en la producción de armamento, mientras que hay también muchos países y millones de personas pasando hambre en el mundo entero. Entonces esta desigualdad trae caos, y por supuesto que la gente no quiere caos, la gente quiere paz, ¿sí o no? La gente quiere paz. Mire, un ejemplo, cuando comenzó la pandemia, ¿sí o no?, todo el mundo estaba asustado, todo el mundo estaba, ¿verdad?, con incertidumbre, ¿qué pasará?, ¿verdad? Ya medio alguien tosía, la gente se le abría, ¿sí o no? Alguien tosía, pasaban 2 gallinazos ya por ahí, por si acaso, ¿verdad? ¿Sí? Pasando rondas, sí, ahí. Entonces, y había una incertidumbre, y había mucha gente que se volvió paranoica, hermanos, o sea, paranoica. No te daba la mano, de lejos nomás, pero prohibido visitar. Justo en esos tiempos me fui a visitar a una tía en Ambato, una tía que, bueno, a los años la quería ver porque estaba enfermita, y no me dejaron llegar, hermano. Me viajé 6 horas, llegué allá y no pude visitarla. Me dijeron que haga una reunión por Zoom. Y yo me hubiera quedado en Guayaquil, pues, hermano. ¿Sí o no? No me dejaron visitarla. ¿Quiénes? Mis primos, con quienes teníamos una amistad. Bueno, tenemos una amistad muy profunda. Hemos sido como hermanos. Sin embargo, no me dejaron visitar a mi tía. Entonces, la gente se volvió paranoica, ya no, ¿verdad? Ir al hospital, hermano, era un asunto terrible. Entonces, ¿y qué queríamos nosotros? ¿Qué anhelábamos nosotros? No anhelábamos la vacuna, sino de que el Señor ya pare esta pandemia, ¿verdad? Porque muerto aquí, muerto allá, bueno, aún entiendo, se enterraron cuerpos sin ser reconocidos. ¿Cuántas personas, ¿verdad?, al final en la calle, indigentes, que murieron sin un familiar y nadie sabe, ¿verdad?, de su historia como ser humano. Entonces, y no solamente yo estoy hablando de nuestro país, yo estoy hablando que esto fue un caos mundial. Entonces, vivimos en un mundo globalizado. En un mundo globalizado, el mundo está totalmente conectado. Ya no estamos desconectados del planeta. O sea, yo puedo hacer una videollamada de aquí al otro lado del mundo sin problemas, ¿sí o no? Y lo que para nosotros antes era ciencia ficción, hoy es una realidad. Yo recuerdo cuando era pequeño, había un programa, ¿verdad?,
que se llamaba Cosmos 1999. No sé cuántos vieron ese programa, ¿verdad? Los que tenemos más de 50 años sí lo recordamos. Ustedes como son jovencitos, ustedes veían Bob Esponja y esas cosas, ¿verdad? Sí. Cosmos 1900. Entonces, en ese programa, ¿verdad? Que era una serie de ciencia ficción, lo destacable o lo destacado era que el comandante se comunicaba ¿verdad? Con las otras naves, ¿verdad? A través de un reloj y por ahí hablaban por videollamada. Entonces, ver eso para nosotros era verdad, o sea, eso era ciencia ficción. ¿Y cuándo en la vida? Y hoy es un hecho, es una realidad. Entonces, lo que antes se proyectó como una ciencia ficción, hoy es una realidad, ¿sí o no? Hoy es una realidad. Los negocios ya no necesitan ni siquiera ir al lugar para negociar, todo se vende en línea, todo se vende en internet, todo se hace a través de las redes sociales, ¿sí o no que es así? Y la mayoría de los negocios funcionan ya de esta manera. Hasta el negocio de la promesa, ¿sí o no? Ya por pedidos nomás, pedidos y pedidos y pedidos. Ya no hay nadie en el local porque es puro pedido, ¿sí? Entonces todo se mueve así y eso es el futuro. Entonces, por eso es que este es el escenario, ¿verdad? Para que primeramente ya no exista una moneda circulante, que exista una sola moneda mundial. Muchos dicen que es el Bitcoin, creo que coincido en parte con eso, que es la moneda electrónica, ¿sí? Ya pronto no vamos a tener que ofrendar aquí, ¿verdad?, en moneda, sino en Bitcoin, ¿verdad? Bueno, ya en la iglesia se ha ido, ya no hay que ofrendar, hermano, ¿sí? Gloria sea al Señor, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se está preparando este escenario, es una plataforma que se está preparando. Pero para que este hombre de pecado aparezca, tiene que haber una convulsión mundial, una crisis mundial. No solamente hablo de crisis de valores, sino una crisis económica, crisis de sanidad o de salud, ¿verdad? Es una crisis mundial. Entonces, por eso es que se está preparando este escenario para el hombre de pecado. Ahora, uno de los detonantes para que usted y yo, como cristianos, entendamos el tiempo que vivimos, tiene que ver con Israel. O sea, si nosotros no miramos a Israel, estamos perdidos del reloj profético de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque en el año 70 después de Cristo, Jesús predijo, ¿verdad?, que el templo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿verdad?, que no sea derribada. Eso se cumplió en el año 70. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, si no me equivoco, alguien me corrige, puedo equivocarme, ¿verdad?, fue quien tomó con las legiones romanas, no solamente la ciudad, y luego de eso fueron al último bastión donde se refugiaron los judíos, que fue Masada, que esto queda un poco más al norte, al norte de Jerusalén, ¿verdad?, en una meseta donde está casi el pie del Mar Muerto, y donde ahí se refugiaron los judíos, los que quedaron, y desde ahí le hicieron la guerra a los romanos. Al final fueron vencidos, ¿verdad? Construyeron un terraplén, una plataforma, y lograron conquistarlos, pero ellos se suicidaron. Es una historia muy bonita, ojalá usted tenga la oportunidad de revisarla en internet y estudiarla, porque es una historia muy bonita. Contaba un hebreo, por la gracia de Dios, por si acaso, tuve la gracia de Dios de estar ahí, en ese lugar. Y nos contaba el guía turístico, que era un judío, que para ellos Masada representa, por un lado, una victoria, o sea, una fiesta donde, ¿verdad?, ellos pueden sacar un poco de pecho por lo que hicieron y porque resistieron, pero por otro lado también les representaba una vergüenza, no porque perdieron, sino porque ellos tuvieron que suicidarse, ¿sí? Entre todo el pueblo que había, que estaba arriba en la meseta, donde nadie podía subir, y ellos tenían agua ahí porque tenían ahí, ¿verdad?, cisternas. Ellos contaban la historia que
cuando ya los romanos, las legiones romanas se acercaban porque construyeron una montaña paralela, un terraplén que llaman ellos. Y cuando ellos estaban cerca de entrar, entonces escogieron a 10 hombres, sortearon y escogieron a 10 guerreros para que los 10 hombres maten a todo el pueblo, o sea, asesinen a todo el pueblo. Y ellos estaban dispuestos al sacrificio, con tal de no caer en manos, ¿verdad?, del Imperio Romano. Y luego de los 10 hombres que quedaron vivos, sortearon para que uno mate a los 9, ¿sí? Y el último, el que quedaba, ese tenía que suicidarse. Él tenía que sacrificarse porque él, el que se suicidaba, él era condenado, porque para los judíos, el suicidio es, ¿verdad?, de acuerdo a la ley, significa la condenación. Entonces, uno tenía que sacrificarse de todo ese pueblo. Entonces, es una historia muy interesante. Hay un museo ahí muy bonito. ¿Y por qué llegó a este punto, verdad? Porque a partir de ahí, Israel dejó de existir como nación, ¿sí? No como cultura ni como pueblo, porque nunca Israel o nunca los judíos, ¿verdad?, han dejado de ser judíos, sino que a partir de ahí ellos fueron dispersados por todo el mundo, ¿verdad?, hasta el año 1948, si alguien me corrige, ¿verdad?, 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Organización de las Naciones Unidas decide darles a ellos, ¿verdad?, por historia, un pedazo de tierra para que retornen, ¿verdad?, lo que se conocía como la diáspora judía. Y es por eso que hasta el día de hoy, todos aquellos que tienen descendencia judía pueden acudir a la embajada de Israel a hacer los trámites y se los llevan para Israel, ¿sí? Se los llevan para Israel. Hay mucha gente que se ha ido así a Israel y allá pues los entrenan ya en el idioma y todo lo demás. Entonces, en el año 1948, cuando se conforma como milagro en un día el Estado de Israel, lo que los palestinos no han logrado en cientos de años, se logró en un día. Entonces, por eso, si no miramos a Israel, es muy difícil que nosotros entendamos un poco, ¿verdad?, el reloj profético de Dios en cuanto al Apocalipsis. Porque a partir de ahí comienza la cuenta, por así decirlo, regresiva. A partir de ahí comienza la cuenta regresiva. Porque la profecía dice que Israel, ¿verdad?, debía retornar, debía retoñar, o sea, debía reverdecer, y eso es lo que sucedió, ¿verdad?, con el retorno de Israel como Estado en el año 1948. Amén, hermano. Entonces, se predijo de una generación, 70, 80 o 90 años, no sé cuántos años tendrán ellos calculado. Una generación bíblicamente eran 70, otros dicen que eran 110. En todo caso, estamos viviendo por la palabra los últimos tiempos. Y por eso es que la tecnología se ha acelerado. En apenas 40 años o 50 años, perdón, la ciencia ha aumentado de una manera increíble. Es lo que Jesús dijo, la ciencia aumentará, ¿verdad?, de una manera impresionante. Tanto es así que hoy por hoy, en un mundo globalizado, ya no es difícil que nosotros entendamos qué es lo que está pasando en el otro lado del mundo. ¿Sí o no? ¿Sabe usted lo que está pasando en Europa en este momento? ¿Ah? ¿Sabe o no sabe? Porque no ve las noticias, ¿sí o no? En Europa hay un rebrote del COVID, ¿sí? Hay un rebrote del COVID. En Alemania ya no tienen camas, tanto es así que han tenido que a sus enfermos mandarlos afuera de sus fronteras, ¿verdad?, para las camas UCI, que se llama, ¿verdad? Hay un rebrote en Europa, lo que se conoce como la tercera ola. Entonces, como usted puede ver, este asunto no es que ha terminado, el caos sigue, la situación todavía está tensa, la economía está cayendo de una manera impresionante. No sé si usted sabrá que a nivel mercantil, ¿verdad?, hay un grave problema, una crisis en cuanto al tráfico marítimo. No sé si usted conozca de esto. Al tráfico marítimo, los containers que normalmente para una transacción de traslado costaban 4.000 euros, hoy se han duplicado, y eso lo digo con conocimiento, porque un compañero mío de la Marina que viene de Italia, donde yo estuve como
ayudante administrativo en la agregaduría. Cuando yo vine, el container me costó traer mis cosas allá, el menaje de casa que se llama, me costó 4.000 euros. 4.000 euros el container grandote, el de 12 pies creo que es, ¿verdad? 40 pies, gracias hermano. El grandote me costó 4.000 euros. ¿Sabe cuánto cuesta ese container ahorita? Cuesta 8.000 euros. El doble, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado? 5 años. En 5 años se ha duplicado el traslado de, ¿verdad? El costo, perdón, de traslado. El costo de transporte marítimo. O sea, hay una crisis mundial. ¿Por qué? Porque muchos containers están represados en los puertos por causa de la pandemia y los costos se han pegado a una elevada, lo que significa que la economía, ¿verdad?, va a sufrir más todavía. No quiero ser pesimista, hermano. O sea, no estoy acá tratando de impartir. Lo que yo le estoy diciendo es lo que se escucha en las noticias y lo que en la realidad es. ¿Ya? Pero eso a nosotros no debe de asustarnos porque eso está escrito en la Biblia. Amén, hermano. Está establecido que existe un nuevo orden mundial, está establecido que aparezca el hombre de pecado y está establecido de que antes que se comiencen a dar todas estas cosas, la iglesia haya volado de esta tierra. Alabado sea el Señor. Amén, hermano. Y si usted es iglesia, no se preocupe. ¿Sí? ¿Cuántos son iglesia acá? Amén. ¿Seguro? Amén. Si usted es iglesia, no se preocupe. Pero si andamos en doble ánimo, en doble camino, preocúpese porque la gran tribulación, ¿verdad?, lo va a coger. Amén, hermano. Entonces, este es el inicio de los juicios de Dios. La iglesia para esta parte del Apocalipsis ya ha sido arrebatada. El primer jinete, ¿verdad?, de este caballo blanco, es la aparición del anticristo. ¿Por qué blanco? Porque viene como un engañador, ¿verdad? Viene como un engañador. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, dice la Biblia que engañarán, que este hombre, ¿verdad?, engañará a muchos. A la iglesia ya no, la iglesia ya no está, la iglesia no puede ser engañada. La iglesia ya no está. Pero ¿a quiénes engañará? Revisamos también que hay algunas características de este hombre para que el pueblo de Israel, que es a donde miramos, ¿verdad?, el pueblo de Israel tenga la confianza suficiente para que se pueda establecer un pacto de paz. ¿Cuántos no quisieran, verdad, en el mundo entero, que el Medio Oriente deje de ser ese polvorín, ¿sí o no? ¿Cuántos no quisieran que realmente judíos y palestinos por fin sellen la paz? Bueno, parece que eso poco a poco se está logrando, ¿sí o no? Poco a poco se está logrando, pero quien sellará esa paz será el anticristo. Él sellará esa paz, esa falsa paz, porque durará solamente 3 años y medio, según lo que vamos a revisar en Daniel 9:27. Amén, hermano, esa falsa paz. Y usted dirá, bueno, ¿y eso a mí? ¿Y a mí qué, verdad? Bueno, debe interesarnos realmente, ¿sí o no? Porque si no vemos de esa manera, vamos a decir como dijeron muchos, bíblicamente hablando, el Señor tarda en venir, ¿sí o no? El Señor tarda en venir. Y Señor, yo no me he casado, dicen algunos. Antes que tú vengas yo quiero probar qué es casarme, ¿verdad? Y después de 6 meses quiero probar lo que es divorciarme también, ¿verdad? ¿Sí o no? Y el Señor tarda en venir. Señor, pero yo todavía no tengo una casa, Señor. No, o sea, no nos debemos preocupar de esas cosas, me hago entender, ¿sí? Ni tampoco tener al Señor por tardanza, no. El Señor tiene un tiempo exacto, no es nuestro tiempo, ¿verdad? Él tiene un tiempo exacto. Ese tiempo se lo conoce como el kairos, ¿verdad? O el kairos, dicen algunos. Bueno, el acento no vamos acá a discutirlo. Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es ni antes ni después, es un tiempo exacto y preciso. Amén, hermano. Por eso es que Dios muestra el futuro a Juan. Dios le muestra el futuro a Juan para que a través de todas las generaciones, tanto la iglesia primitiva que estaba padeciendo por las persecuciones, como la iglesia de todos los siglos hasta nuestra fecha o hasta nuestra era, entienda los tiempos de Dios. No podía ser en el año 1800 porque Israel estaba todavía dispersa. No podía ser en 1900 porque Israel estaba dispersa. Pero sí puede ser, ¿verdad?, en el segundo o en el tercer, terminando el segundo milenio, ¿verdad?, y entrando al tercer milenio, que es el tiempo que vivimos. ¿Por qué? Porque Israel ya no está dispersa, ¿sí o no? Y en su proyecto está la construcción del templo,
donde se sentará el anticristo, aquí, ¿verdad?, se describe el libro de Apocalipsis y Daniel como la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel. Amén, hermano. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Bien, entonces como vimos algunas características, ya revisamos. Verso número 3 de Apocalipsis 6. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz. Mire, no dice que le fue dado el poder de traer guerra, sino de quitar la paz, ¿sí o no? O sea, quiere decir, ¿verdad? Bueno, de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo bermejo, el color bermejo, ¿verdad?, es un color rojizo, ¿verdad? Un color rojizo. El caballo bermejo, ¿verdad?, descrito aquí en este segundo sello, es para hacernos ver, ¿verdad?, a través de la palabra, que la paz será quitada sobre la tierra. ¿Cuál paz? Si no hay paz en este momento. Sino, ¿cuál paz? La paz que el primer jinete establecerá, ¿verdad?, y que tendrá una duración de 3 años y medio. Esa es la paz que será quitada, ¿verdad?, descrita en este caballo. Pero también está hablando, ¿verdad?, de que a través de los tiempos, podemos ver, ¿verdad?, que en estos tiempos han habido un sinnúmero, ¿verdad?, de guerras y ha habido anarquía, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a verlo paralelamente en el orden que lo describió el Señor Jesús en Mateo 24, ¿verdad?, vamos a ver que en el 24, número 6, después de hablar de los falsos cristos y del engaño del falso Cristo, inmediatamente el Señor dice en Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Se da cuenta? El paralelo, ¿verdad? Primero habla de falsos cristos, el primer caballo. Luego habla de guerras, habla del segundo jinete, o del segundo, ¿verdad?, del segundo sello. En el orden, ¿se da cuenta? O sea, Jesús determinó en Mateo 24 el mismo orden que le enseñó Juan en el Apocalipsis. Amén, hermano. Y oiréis de guerras. Bueno, ¿cuántos han oído de guerras? Han habido 2 guerras mundiales. Estuvimos a punto de una 3ª guerra mundial. Y siguen habiendo guerras. O sea, no es que las guerras han cesado, pero ninguna guerra, ¿verdad?, ninguna guerra será como la guerra cuando el anticristo, ¿verdad?, ya establezca su gobierno en esta tierra. Ninguna guerra será así. Ahora, esta guerra, ¿verdad?, estas guerras que han habido, ¿verdad?, son solamente una sombra de la persecución, de la matanza y de la guerra que está por venir. Tanto es así, ¿verdad?, que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que aún a los santos, ¿verdad? No sé, déjeme ver si lo encuentro porque lo había subrayado. Déjeme un ratito. A los santos le fue. Si alguien me revisa y me ayuda también, porque esto es importante, ¿verdad?, de ver que esta guerra es hecha a los santos, ¿verdad? ¿Cuáles santos? Los santos que van a morir en la gran tribulación. Vamos a hablar un poco de eso también, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo después. Mateo 24, 6, repito, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, en el mundo, a través de la historia del mundo, nosotros hemos vivido, no quizás como generación, me refiero a las generaciones pasadas, hemos vivido, ¿verdad?, me refiero como humanidad, guerras, ¿verdad?, guerras que han sido totalmente devastadoras y que han dejado una estela de muerte terrible. La Segunda Guerra Mundial fue realmente una situación bastante difícil para toda Europa, no tanto para América, ¿verdad?, pero sí para toda Europa. ¿Encontraste? Dime.
13:7, gracias. Apocalipsis 13:7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Mire, se le permitió ¿a quién? Está hablando de la bestia, ¿verdad? Está hablando del anticristo, que es la bestia que sube del mar, verso 1. Pero en el verso 7 dice que a esta bestia, que es el anticristo, se le permitió hacer guerra contra los santos. Ahora, note usted que dice se le permitió. ¿Quién permite, hermano? ¿Ah? Dios no es malo al permitir, no. Dios está haciendo su justicia o está ejerciendo su justicia. ¿Sí? Recuerde que la época o la era de la gracia en la cual usted y yo vivimos, ¿verdad? Es la era donde se le está dando la oportunidad al ser humano de abrir su corazón a Jesucristo, de recibirle como su Salvador y ser salvo. Esa es la era actual. Amén, hermano. Y mientras la iglesia no sea levantada, la era de la gracia aún sigue vigente. Pero una vez que la iglesia se vaya, la gracia terminó. La dispensación de la gracia terminó. Ya no hay más gracia. ¿Sí? No hay más gracia. No hay una gracia extra. Los que sufran y los que quieran morir por la causa de Cristo, ¿verdad? O los que quieran, ser salvos por la causa de Cristo, tendrán que sufrir la gran tribulación. Alguien me dijo por ahí, pero hermano, entonces que hay un segundo vuelo. No hay segundos vuelos en el Señor. Hay un solo rapto, hay un solo arrebatamiento. Pero hay personas que se salvarán, pero tendrán que pasar, ¿verdad?, por esta terrible situación de que aún al anticristo se le permite hacer guerra contra los santos. Amén. Amén, hermano. Vamos a ver eso después con los siguientes sellos que vamos abriendo. Sigamos al capítulo 6. Ya unos 10 minutos que nos quedan. Ok. Capítulo 6. Entonces dice que este caballo bermejo, ¿verdad?, que es rojo, rojo simboliza la sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a este caballo se le dio el poder de quitar la paz. No hay paz y no habrá paz. O sea, habrá, ¿verdad?, una total anarquía en este mundo. Habrá guerras, no solamente nación contra nación, ni reino contra reino, sino que también habrá guerras civiles. ¿Por qué habrá guerras civiles? Porque hay conmoción mundial. ¿Sí me hago entender, hermano? Mire, las guerras actuales o los conflictos actuales ya no son como los conflictos antiguos. Antiguamente se peleaba una nación contra otra nación, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué se peleaban? ¿Por dominio? ¿Por conquista? ¿Sí o no? ¿Cuántas guerras hemos tenido nosotros como ecuatorianos? ¿Ah? Bueno, algunas, ¿verdad? La última, ¿cuál fue? La del Cenepa. ¿Quién se acuerda de la guerra del Cenepa? Año 95. ¿Sí se acuerdan, verdad? La historia, el hombre tiene que conocer su historia. Año 95, guerra del Cenepa. ¿Por qué peleábamos en la guerra del Cenepa? ¿Ah? Peleábamos por una cuadra más o menos de tierra, para ponérselo más fácil. ¿Sí? Bueno, no se trataba de la cuadra de tierra en realidad. Se trataba de un asunto, ¿verdad?, donde el orgullo nacional de parte y parte no quería ceder ni establecer 1 milímetro, 1 centímetro de territorio, ¿verdad?, a un vecino considerado por mucho tiempo como enemigo. Me refiero a bélicamente, ¿verdad? Bélicamente. Hoy usted sabe que el cristiano no tiene enemigos, sino el único enemigo es Satanás, pero el cristiano tiene, ¿verdad?, ora por aquellos que lo persiguen, ora por aquellos que le atribulan. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces, pero sin embargo, en nuestra mente desde chiquito, y pienso yo que lo mismo han de hacer en la educación peruana, entiendo que es así, ¿verdad? Desde chiquito nos enseñaron que el vecino era el enemigo, ¿sí o no? Entonces siempre miramos al peruano de una manera diferente, como miramos al colombiano, al venezolano, ¿sí o no? Siempre miramos así, porque desde chiquito nos inyectaron, ¿verdad?, ese falso nacionalismo, por así decirlo. Pero esas eran las guerras eran por tierra, por fronteras. Yo no me cruzo, tú no te cruzas. Ya, y las guerras eran entre soldados. ¿Cuáles son las guerras actuales, hermano? ¿Ah? ¿Cuáles son las guerras actuales? Ya no tienen nada que ver con soldados. Las guerras actuales tienen que ver con narcotráfico, ¿sí o no? Tienen que ver con corrupción, tienen que ver con hambre, tienen que ver con la salud mismo, ¿verdad?, con las cuestiones de salud. O sea, las guerras actuales tienen que ver
son guerras conocidas como guerras asimétricas, ¿verdad? Con trata de blanca, qué sé yo, hermano. Tenemos, hoy, actualmente las guerras actuales son por ideología, inclusive, ¿sí o no? Por ideología, que yo soy de Correa, que yo soy de Lazo, que yo... Así, esas son las guerras actuales. Nos matamos por eso, ¿sí o no? Nos enemistamos por eso. No nos bueno, hasta hemos perdido hasta familia. Porque ese es el plan del diablo, o sea, meter un nuevo, ¿verdad? Una nueva forma. Si ya no se matan por territorio, entonces ahora que se maten por ideología, ¿sí o no? Entonces yo soy progresista, el otro dice yo soy comunista, el otro dice yo soy capitalista, yo soy de derecha, yo soy de izquierda, yo soy de centro izquierda, yo soy centro delantero, dice otro por allá, ¿verdad? Y por eso nos matamos ahora. Esa es la ideología. Y usted ve, cuando uno tiene un chat de amigos, ¿verdad? De amigos del colegio, pasan hablando de política como usted no tiene idea, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen esos chats de amigos? Y se critica el uno, se critica el otro, porque el uno dice yo, ¿verdad? Que vuelva el que no debe volver y que no venga el que debe volver. ¿Qué sé yo, verdad? Se diga, hermano. Por eso es que el anticristo, que viene a establecer una paz falsa, también viene a establecer una religión mundial. Mire, hace 2 días escuchaba al Papa decir que el mundo entero, que las sociedades deben crear leyes, establecer leyes para que se pueda dar el matrimonio igualitario. ¿Cuántos escucharon esa noticia? ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que un líder religioso, ¿verdad?, de millones de personas, en aras de la falsa, ¿verdad?, falsa manera de ver el humanismo, establece que se deben crear este tipo de leyes. No será muy difícil para nosotros como sociedad encontrar que el próximo año nuestros hijos, ¿verdad?, ya vengan con una educación totalmente diferente a lo que nosotros aprendimos hace muchos años. ¿Sí o no? ¿Sí o no que es así? Nosotros no somos homofóbicos, nosotros amamos al ser humano porque es creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, eso está claro, ¿verdad? Pero en un tiempo nosotros seremos vistos como rebeldes, ¿verdad? Como anarquistas, como intolerables, porque no toleramos, no se trata de no toleramos el pecado, porque el Hijo de Dios no peca, cuando dicen amén, ¿sí? Pero amamos a la persona como persona, ¿sí? Amamos a la persona como persona, pero no toleramos el pecado, porque no es parte del Dios Santo del cual usted y yo somos hijos. Amén, hermano. Pero así seremos vistos como intolerables. Y eso creo que ya se está dando, ¿verdad? Entonces, ¿qué responderán nuestros hijos en el colegio o en la escuela cuando les pregunten? Me decía una hija mía, papá, tengo que hacer un trabajo sobre esto. ¿Y qué respondo? Bueno, dile esto. No, porque si digo eso me ponen 0, me decía. Entonces, ¿se da cuenta hasta dónde nos llevan? Bueno, tengo que aceptar, aunque ya, para que me pongan una nota, tengo que aceptar. ¿A eso nos llevan? ¿Ah? Nos llevan a eso nos están llevando. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos que alinearnos ¿a qué? A la ideología, a la filosofía, a la manera de pensar, ¿verdad?, de la cual nosotros rechazamos rotundamente. Amén, hermano. Esa es la realidad que vivimos. No, la guerra ya no solamente serán guerras de soldados, de tanques, no. Son otros tipos de guerra de los cuales estaremos inmersos, ¿verdad? O estará inmerso todo el mundo. Amén, hermano. Hasta ahí nos vamos a quedar. Segundo sello, ¿verdad? Próxima semana, tercer sello. El tercer sello, ¿verdad?, habla del caballo negro, ¿sí? Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Cuánto están aprendiendo? Gloria al Señor, amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Si alguien va a presentar diezmo, también pase al frente por orar por los diezmos. ¿Sí? Si alguien nos visita por primera vez, también. O si alguien hoy día, escuchando este mensaje, dijo, yo no quiero pasar eso, me arrepiento y
aparentemente era creyente, pero no lo ha sido, venga también acá al frente para orar por usted. ¿Sí? ¿Alguien quiere aceptar a Jesucristo esta noche? Hoy es noche, es una oportunidad preciosa. Si alguien quiere hacerlo, venga. Yo voy a orar por usted. Gloria a Dios. Nadie, todos somos creyentes. Gloria a Dios, amén. Bien, vamos a orar. Cierre sus ojitos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerte por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, que has extendido al mundo entero a través de los siglos, a través de los tiempos, Señor amado. Y que no ha escaseado, sino que ha sobreabundado, porque así dice tu palabra, que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Te ruego, Dios mío, que tu palabra comience, Señor, a abrir los corazones y traiga la luz, penetre y permita al ser humano, Señor, arrancar esa venda de ceguera que lo tiene sumido en la oscuridad y salvarlo. Padre, en el nombre de Jesús, abre las mentes, redarguye, Espíritu Santo, al hombre de pecado, para que pueda entender que pronto viene una gran tribulación, la cual nunca se ha escuchado y que será muy difícil de pasar. Porque aún tu palabra dice que si esos tiempos no fuesen acortados, aún los escogidos, Señor, no serían salvos. Te ruego, Padre, que guardes a tu iglesia y que nos ayudes a perseverar hasta el fin, porque también dice tu palabra que los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Guárdanos, Señor, de caer, guárdanos de pecar, guárdanos de desviarnos, guárdanos, Señor, de caminar por una senda distinta a la tuya, porque pronto suenan las trompetas y no queremos quedarnos, Señor, sino irnos contigo. Por eso nos esforzamos, Señor. Por eso nos esforzamos, no porque queremos la salvación, porque la gracia tuya ya nos salvó, sino porque queremos seguir en tu camino, Señor, y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, porque tus caminos son rectos, como dice tu palabra. Guarda tu iglesia en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana que se acerca a tu altar a presentar el diezmo, Padre, conforme usted establece. Guárdale y